Los acontecimientos políticos posteriores al 16 de febrero pasado han mostrado un país muy distinto. Unos jóvenes que antes se expresaban únicamente por redes sociales, que se denominaban millennials y que ahora están actuando políticamente, salieron a las calles y están comprometidos, según lo que dicen, con el proceso democrático. Quieren una democracia de mayor calidad. ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana? ¿Es la antipolítica lo que se está reflejando o hay un compromiso por el cambio realmente? Por eso queremos conversar con algunos intelectuales dominicanos que analicen y que nos digan cuál es la descripción que ellos hacen de este fenómeno y de este momento en que nos encontramos. ¿Se agotó ya la dinastía o el control de las clases medias del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Ahora va a pasar a manos de otro partido o es un ente independiente, la clase media político, digamos, que se divide o se fracciona en diferentes grupos? Marcos Villamán es doctor en teología, es un intelectual dominicano de mucho fuste y es rector del Instituto Global. Lo consideramos uno de los grandes intelectuales que tiene República Dominicana y ha aceptado conversar con nosotros sobre este fenómeno y el momento político en que nos encontramos. Marcos, nos gustaría tratar de entender qué es lo que está pasando. Yo sé que es una indignación, pero esa indignación, ¿cómo se expresa? En protestas. ¿Esas protestas qué significan? Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar contigo, siempre es muy agradable. Yo creo que estamos de nuevo frente a una coyuntura interesante en la sociedad dominicana. Venimos de una época de mucha tranquilidad, pero evidentemente en toda época de tranquilidad y todo periodo social se van cuajando intuiciones, demandas, problemas que en cierto momento logran expresarse. Yo creo que estamos ante una expresión que hace tiempo no teníamos, como es el caso de una juventud que se lanza a protestar. Como de costumbre, siempre que protesta no siempre tiene claro las demandas, pero protesta, se queja, dice que no está de acuerdo, plantea reivindicaciones más fuertes o más débiles, y eso yo creo que es una llamada de atención a las fuerzas políticas que hacen incidencia y vida en la República Dominicana. Creo que es una manera de exigirles respuestas novedosas a la situación del país. Yo creo que no podemos negar que la sociedad dominicana ha avanzado, yo creo que incluso ha mejorado, pero no es mentira que tenemos una serie de elementos de espera que piden respuesta. Por ejemplo, un caso concreto, para mí que sigue siendo un caso, en mi perspectiva es fundamental, sigue habiendo una situación difícil para las mayorías nacionales. Sigue habiendo una situación de precariedad social en muchos sectores. Eso no quiere decir que no hayamos avanzado, pero tenemos todavía que avanzar aún más. Pero una situación como la pobreza que tú describes y la falta de acceso a servicios básicos no genera este tipo de protestas. Pero un caso como el de Odebrecht, por ejemplo, generó un movimiento social, Marcha Verde, en el que sí estuvieron los jóvenes y gente de la política, y fue un movimiento de varios años. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué diferencia hay ahora entre este movimiento por la cancelación de las elecciones y Marcha Verde por un tema de corrupción? Yo creo que no siempre es tan claro la articulación que se da de la demanda con la expresión de la demanda. Yo insisto en el punto que si vemos históricamente cómo se comporta la juventud dominicana, en muchos momentos, sin ser esperado, la juventud reacciona, demandando más claridad, participación, respeto a la voluntad popular, y no siempre se corresponde para los intelectuales con lo que ellos estaban esperando. Pero es la reacción espontánea de sectores sociales. Yo creo que ese es este caso. Es una juventud que se lanza
a demandar vía la protesta, ni siquiera con claridad de qué está demandando, pero sí a demandar vía la protesta para poder conseguir más democracia. Pero parece que hay claridad en lo que se está demandando. Ellos quieren una democracia de calidad. Claro. Eso es lo que están diciendo. Sí, eso, todas sí. las expresiones, Sí, sí. las pancartas que llevan, las consignas que hacen. Sí, eso es lo que dicen y eso es muy bueno. Otra cosa es traducir eso en prácticas. Es más complicado. Pero es normal, ¿eh? Eso siempre sucede de esa manera. Es decir, no siempre hay toda la claridad que la consigna dicha puede expresar. Pero insisto, yo creo que es una situación interesante porque son sectores sociales que se insertan otra vez en la coyuntura nacional y plantean un punto de vista. Cuando este tipo de movimiento no tiene respuesta del ámbito político institucional, ¿qué resulta? ¿Un desvanecimiento de la protesta? ¿Una desesperanza? ¿Un hastío o una indignación? Depende. Depende. Puede pasar cualquiera de esas cosas o una combinación de todas ellas. Yo creo que la sociedad dominicana ha venido por un tiempo ya largo, una gran estabilidad democrática, que yo creo que es innegable, para mí positiva ampliamente, pero es verdad que hay problemas que están presentes y que hay que responder, que hay que atender con eficacia. Y es verdad que los sectores sociales que más lo sienten son los que tienen que plantearlos. Y eso creo que está sucediendo. Es decir, pero parece que es nada más que el sector de clase media y clase alta que se está expresando, los cacerolazos, las concentraciones en la Plaza de la Bandera, la indignación en las redes sociales y en los medios de comunicación. Como decía al principio, es como una ruptura con el PLD, que fueron sectores que le dieron apoyo y soportaron al PLD durante muchos años. Lo que yo pensaba a usted es que la sociedad dominicana y las estructuras sociales dominicanas están cambiando. Es decir, la manera como estaban estructuradas, la composición de sus movimientos, incluso de sus partidos políticos, está cambiando, fruto de que la dinámica social ha sido bastante profunda en el país. Eso ha provocado que hayan reacomodos. Yo creo que aún falta por ver cosas y que van a llevarnos a nuevos agrupamientos, nuevas demandas, incluso protestas más fuertes en algunos casos y alianzas nuevas. Yo creo que tú señalas, y creo que es verdad, que hay una todavía relativa ausencia del mundo popular. Así es. Y yo creo que eso es momentáneo. Lo que deberá pasar, a mi juicio, es que ese mundo también despierte y pueda hacer alianza con otros sectores más cercanos a ellos que logren provocar cambios más profundos en la sociedad dominicana. ¿Cómo será eso y cuándo? Uno no puede predecir ese tipo de cosas, pero uno esperaría que ocurriese de esa manera. Ok, vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con Marcos Villamán sobre esta crisis política en la que aún estamos. Marcos Villamán, una de las características de este movimiento es que surge por un tema estrictamente político y dentro de la política electoral. ¿Esto tiene alguna posibilidad de fortalecer, por ejemplo, a los partidos políticos o debilitarlos? Es una pregunta complicada esa. Sí. Yo creo que me atrevería a decir que hay una especie de fuerza social en la sociedad que presiona a los partidos. Yo quisiera pensar que es para bien, para que puedan ser mejores en su expresión de la sociedad como tal. Pero yo creo que hay que esperar aún más cómo esto se va desarrollando para saber en qué dirección se va a ubicar las demandas. Yo creo que es una sociedad que ha venido, insisto, cambiando, pero que en esos cambios, como siempre sucede, deja reivindicaciones pendientes. Para mí por ahí hay una clave importante de lectura del presente. Y eso tiene que ver con que, si bien es verdad que hay capas medias pobres que se han movido, sigue habiendo, insisto, sectores muy amplios de la sociedad dominicana que siguen al margen de cierto bienestar social, de cierta participación política,
es verdad que hay demandas, por ejemplo, a nivel del empleo, empleos de más calidad, a nivel de la educación. Es decir, es una sociedad que ha avanzado, pero que ese avance lo que ha provocado es también demandas nuevas. Bien. Me llama la atención que en el movimiento social no hay una cabeza, ni un vocero, ni nadie que esté como en la dirección. Es todo muy llano, muy plano, ¿no? Pero en el ámbito político lo que hay es la proyección de personalidades y liderazgos. Compiten por eso. Alianza País, por ejemplo, no estuvo en la marcha de 13 partidos políticos porque dice, hay uno que está tratando de aprovecharse. ¿Qué lectura podemos hacer de la fortaleza del liderazgo político hoy día, en este momento, y de esta situación de crisis, Marcos? Mira, yo creo que tiene un problema muy serio en este momento el sector político como tal en el país y en muchos otros países, y es que es un momento en el cual la definición ideológica es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque la definición que servía de punto de referencia para romper está de capa caída, entró en crisis, los llamados socialismos históricos. Entonces tenemos un momento social y político e intelectual en el cual compiten un liberalismo con una socialdemocracia. Y tú puedes decir, bueno, si bien son diferentes, no lo son por radicalidad mayor, como pudiera ser con el socialismo. Entonces, ¿cómo se definen los sectores sociales? ¿Cómo se definen las fuerzas políticas? ¿Con base a cuáles rasgos políticos e ideológicos? Es muy difícil. No queda claro. A mi juicio estamos viviendo esa experiencia en este momento. Yo tengo la esperanza de que haya definiciones. Uno puede ver, sin duda, fuerzas más cercanas a una visión ideológica que a otra. Pero en el fondo, una definición profunda en este contexto no es sencillo. Ya. Parece que estamos en una era de pragmatismo, en donde el liderazgo, más que ideológico, es pragmático. Se adapta y de algún modo no deja de ser oportunista, porque en definitiva dice, responde a un momento y se va en dirección a donde van las masas. Es un populismo muy claro, muy... Sí, es un pragmatismo aparentemente no ideológico. Yo pienso que es ideológico. Yo pienso que lo es. Lo que pasa es que es una ideología en un contexto en el cual no hay rupturas ideológicas profundas. Para mí ese es el problema. Es decir, tú tienes el liberalismo como propuesta económica. Claro. Tienes referentes políticos, por supuesto. Sí, claro que sí. No solo lo que... Y hay mucha gente que se siente expresada en esa opción. Tiene, como decíamos, la socialdemocracia, que si bien no es exactamente una ruptura con lo anterior, es diferente. Yo creo que ahí, en cómo esas dos ideologías o visiones ideológicas se reparten las adherencias, tenemos ahí una dificultad, una situación que es la que estamos ahora viviendo y que no queda claro en qué lugar. En Estados Unidos sí hay un tema de definición ideológica alrededor de los candidatos demócratas, Bernie Sanders y lo que plantea. Claro. Pero en el caso dominicano, Marcos, aquí no se está discutiendo una cuestión ideológica. Para nada. Aquí estamos discutiendo un tema de calidad de la democracia así es. Y de equidad y de transparencia. Así es. Pero esa calidad de la democracia, esa equidad, esa medida de justicia se van a expresar ideológicamente. Porque si no, ¿qué dicen? Habrá un discurso ideológico y en ese discurso habrá diferenciaciones. Yo creo que estamos llegando a esa fase, que para mí sería muy interesante, porque va a llevarte a plantear con mayor o menor radicalidad reivindicaciones históricas de la sociedad dominicana. Pero eso, para que se defina, tiene que haber un resultado electoral, ¿en tu criterio? Bueno, yo creo que el resultado electoral, dicho o no, es un producto de esa pugna, de ese conflicto ideológico. Si bien es verdad que es difícil de ver una definición clara para diferenciar, también es verdad que hay gente que nunca va a estar en A y gente que nunca va a estar en B y que se siente mejor en A que en B. Es decir, hay una iba a decir lucha, pero un conflicto ideológico en la sociedad dominicana que no es grave, que no es radical, pero que deberá permitir que se reagrupen las fuerzas. En el caso específico de la crisis actual,
¿Hay alguna sigla que tú veas que esté ganando la batalla? Yo no me atrevería a afirmar una cosa u otra. Yo creo que estamos todavía, me parece a mí, en el momento de la definición de esas fuerzas, con temor para no dar la impresión de una radicalidad mayor que separa a la gente, con el cuidado de plantear un discurso que sea atractivo para los sectores sociales. No creo que haya claridad de cómo acceder, cómo llegar a los sectores populares. No creo que haya ahí una claridad de qué hacer. Y yo creo que en esa búsqueda nos van a agarrar las elecciones que vienen. Ya. Pero lo que dicen las encuestas es que hay un candidato de oposición, sí, Luis Abinader, que es puntero y que es de un partido que se fundó en el año 2015. Sí. Estamos rompiendo una tradición de partidos mayores, con 45, con 70, partidos con muchos años, 60 años, como el Partido Reformista, el PRD, el PLD, a partidos completamente nacidos hace poco, sí, 5 años. Sí, no, yo digo que sí, pero que han nacido hace poco tiempo, pero que tienen cordones umbilicales muy cercanos. O el Partido Fuerza del Pueblo, que acaba de nacer el año pasado. Ese yo creo que para mí ese es un caso diferente a los otros. Yo creo que los otros tienen sus cordones que le llevan a no a ser parte de, pero a venir de cierto sector social y político. Yo creo que cuando uno piensa, por ejemplo, en el antiguo PRD, uno se da cuenta que si uno busca en el espectro político actual, encuentra ciertas cercanías. No quiere decir que sea lo mismo, pero encuentra cercanías. El PRM se parece a lo que era el PRD, claro, porque está integrado por sectores que vienen de ese partido. Sí. E ideológicamente son expresión de esa visión. Ya. Eso es así. Sí. Ahora, lo que pasa es que yo siento, no sé si como tú lo verás, que no hay una mayor claridad en la propuesta ideológica diferente de esa. Por ejemplo, ¿en qué posición uno puede situar en este momento a un partido como, qué sé yo, estos sectores que se agrupan en lo que fue antes el PLD? ¿Cómo tú lo ubicas? Alianza País, por ejemplo. Alianza País, por ejemplo. Sí. ¿Cómo tú lo ubicas? ¿Con cuál perfil ideológico tú...? No, pero una de las cosas que ha logrado el Partido de la Liberación Dominicana es recuperar a sus militantes antiguos, claro, con la excepción de Max Puy, ahora de sí, Miner, de Minú Tavares Mirabal, que se separaron, eran del PLD y se separaron. Sí. Y son gente... Han hecho otra cosa. Han hecho otra cosa totalmente. Con dificultad para poder conseguir una mayor influencia en la sociedad dominicana, mucha dificultad. Yo creo que es explicable. Pero yo creo que su existencia ayuda a la definición ideológica. Mi problema es cómo poder conseguir, dentro de este marco ideológico posible hoy, una posición que, sin ser de ruptura con lo que existe, reivindica las reivindicaciones históricas de la población dominicana. Es lo que yo no alcanzo a ver todavía. Creo que hay incluso un poco de miedo, un poco de temor a ser identificado con... Sí. Pero evidentemente la consecuencia es entonces que dejamos abierto y descubierto una matriz ideológica que es fundamental. Así es. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Marcos Villamán. Marcos Villamán, es inquietante que la entidad estatal responsable de dar garantías en la crisis política actual sea la Junta Central Electoral y no tiene confianza del ámbito político. Y surgen entonces los grupos empresariales diciendo vamos a buscar una solución. ¿Tienen calidad los grupos empresariales para aportar una solución política como la que se demanda en este momento? Yo creo que tienen capacidad si son capaces de entender sus propios límites. Yo creo que con esto quiero decir que ante una situación en la cual hay ausencia de actores, no es históricamente extraño que aparezcan actores que no son los llamados definitivamente a actuar, que intentan mover la sociedad, mover movimientos, buscando que se constituyan actores. Y entonces, una vez constituidos, ellos se separan. Yo creo que por ahí cerca andamos.
cuando uno ve el mundo empresarial, están preocupados y están viendo incluso cómo hay cierto nivel de acción. No sería bueno, a mi juicio, que se convirtieran en otra cosa que lo que son. Empresarios. Empresarios. Pero sí es correcto, a mi juicio, que tengan la capacidad y la decisión de indicar que hay una ausencia y convocar a que ese vacío se pueda llenar. E incluso para ellos mismos vehicular el camino de sectores para que llenen ese espacio. Y deben aparecer actores nuevos que hagan esa función. Para entonces cada quien pueda ocupar su lugar anterior y tener una relación más. Otro actor que aparentemente tuviera posibilidad de no estar tan inclinado como esta es el Congreso. Que ya en el Congreso ha habido posibilidades de pacto, pero lamentablemente no han ocurrido. Al final hubo una ley de partidos políticos consensuada, pero esa ley fue cambiada en el Tribunal Constitucional. ¿Quién otro puede? ¿La Iglesia podría convertirse en un actor en este momento? ¿Mediador? Sí, yo tengo mis miedos con las iglesias, pero a mí me parece que ante una ausencia, actores muy diversos deben ayudar a empujar para que se constituyan actores nuevos, no para hacerse ellos esos actores, que para mí es el peligro, es la tentación. Una cosa es que tú digas, bueno, hace falta que demos 2, 3, 4, 5 pasos, yo voy a intentar buscar actores que los den, diferente a decir yo los voy a dar. El peligro es meterse usted a hacer lo que no debe hacer. Entonces, cuando hace eso, usted lo hace mal y abandona lo que sí tiene que hacer, que hace bien. Ese es el caso para mí de las iglesias, pues digo que me da un poquito de temor. Pero yo sí creo que hace falta que las iglesias y otros actores empujen y demanden la constitución de actores que tengan mayor peso específico en la sociedad dominicana, que tengan capacidad de generar espacios para negociar, que tengan posibilidad de empujar incluso a sectores políticos en una dirección más clara, según intereses populares que yo creo que son fundamentales, y que eso está aún por verse en el país. Y el papel del Estado, por ejemplo. Estoy pensando en la institución más sólida del Estado dominicano, que es la Presidencia de la República. ¿Es parte del problema o tiene posibilidad de contribuir a la solución? Yo creo que puede contribuir a la solución. Yo pienso que si se maneja como con inteligencia, con tranquilidad, con claridad en sus intenciones, yo creo que puede ayudar. Sí, yo entiendo que una presidencia de la República que tiene capacidad de intentar empujar a la conmoción de actores sociales y políticos es muy buena, siempre y cuando sea creíble en su intención. Quiere decir, siempre que se vea que no está en una visión de corto plazo solamente para poder constituir X o Y actor, sino de buscar que el país y la sociedad dominicana tenga la afluencia de actores diversos que entre sí. ¿Cómo calificarías tú los pasos que dio la Presidencia de la República y que anunció el pasado viernes? ¿Te refieres a la rueda de prensa con Flavio Darío Espinal, a contacto con la OEA, quitar la investigación del Ministerio Público? Son pasos. ¿Sí? Yo pienso que fueron pasos, yo pienso, en búsqueda de prudencia. Eso no es malo. Eso no es malo. Yo creo que se notó la autopercepción de que meterse más allá podría desviar las fuerzas y que era mejor que se propiciara esa afluencia de otros actores que no sea el Estado como tal. Yo creo que eso es positivo. Es positivo, que el Estado no asuma un protagonismo. Exacto, y cuando la oposición dice, el presidente tiene que estar, él es parte del problema. Pero depende cómo esté. Para mí está el punto. Sí, yo creo que sí. Usted tiene que estar, no hay problema. Ahora, ¿cómo va a estar y para qué va a estar? Todos son políticos, no son clérigos, son políticos. Pero evidentemente una cosa es hacer política con conciencia de lo que estás haciendo en cierto momento, que es, en este caso, un beneficio mayor para la población y para el país. Otra cosa es actuar solamente para buscar tus intereses. Yo creo que estamos en el primer caso. Es la capacidad de actuar políticamente, pero para convocar, a concertar políticamente a las fuerzas nacionales. ¿Hay alguna posibilidad de un actor distinto, nuevo, que no haya incursionado en este tema, que ayude a la solución del tema? Por ejemplo, el sector externo. Una vez, una llamada de un ministro, de un secretario de Estado de Estados Unidos,
aparentemente dice que contribuyó a resolver el tema de la reforma constitucional. Ese factor externo, se menciona ahora Venezuela, se habla de Diosdado Cabello, se habla de... Estados Unidos está pendiente, ¿qué pasa? Mira, países como los nuestros nunca van a estar ausentes de la influencia de las grandes potencias nacionales o internacionales. Eso es una cosa que debemos dar por descontado. Otra cosa es la manera como se ve esa relación. Yo creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo por, sin negarnos a vincularnos con que haya que hacerlo, tener una cabeza propia, con voz propia, con alianzas internas nuestras, que nos dé fuerza para incluso negociar con lo que viene de fuera. Yeah. No me gustaría una decisión interna que sea tomada solo por una presión externa. Me parece que incluso puede ser una presión que responda a intereses mezquinos. Ya. Muy bien, gracias Marcos Villamán por esta conversación, nos satisface, por supuesto, muchísimo que un intelectual como tú nos esté dispuesto a aportar, a opinar. No hay muchos muy dispuestos ni interesados en opinar, lo hemos constatado en estos días. La gente quiere como protegerse, resguardarse, no quiere conflictos, tal vez perder un empleo. Son cosas que están pendientes y que lamentablemente afectan el sistema democrático y el debate y la discusión de las ideas. Muchas gracias. Te agradecemos mucho por haber aceptado este diálogo y vamos a tratar de mantener durante toda la semana, que esta es la semana del 27 de febrero, tú sabes, el jueves, día de la separación de República Dominicana, la creación de la República Dominicana como un estado independiente del estado haitiano. 27 de febrero, 1844. Gracias, Marco. A ti gracias, Fausto. Y gracias a ustedes por la compañía.